Miguel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Todo bien, atento con lo que está pasando con el TLC. Así es, pues ante esta inflación, Luis Miguel, pues se suma a estas declaraciones y ya esta antesala de la nueva ronda de negociaciones del TLC. ¿Cómo lo ves? Hay dos eventos relevantes en los próximos días. Uno son las negociaciones en Montreal y el otro es el mensaje de Donald Trump que se conoce como el Estado de la Nación. Es una especie de informe de gobierno. En teoría, lo que prácticamente todo el mundo da por hecho es que la reunión de Montreal va a ser definitiva y la toma final de posición de Estados Unidos frente al TLC se daría a conocer justo la semana después de la reunión de Montreal en el mensaje de Donald Trump. Ahí, en pocas palabras, Donald Trump diría si se queda Estados Unidos en el acuerdo o hace oficial el anuncio de retirada. Que recordarán ustedes, este anuncio de retirada se tiene que hacer con 6 meses de antelación. Claro. Luis Miguel, ¿y tú cómo lo ves? ¿Más para una salida o que sea simplemente pues una llamada, una posibilidad como en las últimas veces que se anunció que podría salir? Hay que recordar que Trump, desde que primero como candidato decía yo acabaría con el Tratado de Libre Comercio, como presidente dice yo voy a acabar con el Tratado de Libre Comercio si no consigo mejorar o si no consigo concesiones suficientes que para Estados Unidos impliquen una mejora. Creo que el escenario más probable es que se conserve el TLC con adecuaciones significativas que impliquen concesiones de México y Canadá. Muy bien. Luis Miguel, muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Cómo estás? Brenda, ¿cómo estás? A tus órdenes. Oye, Canadá dice que hay que tomar muy en serio lo que está diciendo Estados Unidos. ¿México lo tiene que tomar muy en serio? Sí, lo que pasa, qué bueno que tocas el tema de Canadá. Digamos, Canadá es el que tiene la posición política más cómoda, si se puede decir de esa manera, porque no tiene elecciones este año. Dicho de otra manera, Canadá se puede dar el lujo de enfocarse en la negociación del Tratado de Libre Comercio solo desde el punto de vista económico o comercial. Para México y para Estados Unidos, la negociación va a tener como telón de fondo, si lo puedo decir de esta manera, un cálculo entre qué impacto tendría políticamente lo que ocurra con el TLC. Está claro que para Trump, el escenario ideal sería poder honrar su promesa de campaña o sus primeras declaraciones como presidente y decir, aquí están, les prometió una mejora del Tratado de Libre Comercio, aquí está. El problema es que si esa mejora implica demasiadas concesiones, para México no funcionaría, porque tendría un enorme impacto político. Entonces, ¿por qué es interesante poner en este diálogo, se puede decir de esa manera, a Canadá? Porque probablemente nos da una perspectiva, una mirada de qué está pasando con las negociaciones sin tanto cálculo político. Simplemente Canadá lo que está diciendo desde antier, según recupera Reuters, es a Canadá no le gusta lo que está poniendo Estados Unidos en la mesa o en el aire y eventualmente Canadá puede apretar el botón de alerta o de alarma. Claro. Luis Miguel, en este sentido, pues ante una inminente salida, la pregunta que hemos hecho en distintas ocasiones, pues nuestro país está preparado ante la salida del TLC. ¿Qué medidas tendrán que estar tomando ya las autoridades en esta negociación? A ver, creo que son dos momentos. De corto plazo no hay manera de estar preparado. Lo hemos comparado en este mismo espacio, Elia, sí, con un divorcio. Pues uno diría, cualquier persona está preparada en la vida para divorciarse, pero el corto plazo o la primera etapa posterior al divorcio es muy complicada, económicamente, emocionalmente. Y vamos a pensar que es lo mismo con el Tratado de Libre Comercio. El trancazo de la salida o del fin del TLC no nos lo podemos quitar.
A mediano plazo, pues claramente México es mucho más grande que un acuerdo comercial, de tal manera que nos obligaría a replantear muchas cosas que tenemos ahora. Lo hemos comentado también en este espacio, claramente diversificación de comercio exterior. Tendríamos que pensar en más mercados externos para los productos mexicanos, pero también tendríamos que pensar en el mercado interno. Claro. En este sentido, Luis Miguel, preguntarte, hace un momento hablabas sobre este panorama electoral, decías, Canadá no tiene esta presión, por así decirlo. ¿Cuánto estaría afectando en este momento estas condiciones político-electorales de nuestro país, en estas pues, decisiones o no que se tomen, también por parte incluso de Canadá? La verdad es que es la pregunta del millón. Va a depender de cosas iba a decir tan sutiles, pero con Trump no hay sutilezas, cómo Trump maneja en términos de comunicación lo que esté pasando con el TLC. Imagínate un escenario de pesadilla donde, pues de repente, México haga concesiones para salvar el Tratado de Libre Comercio y lo que haga Estados Unidos literalmente es con bombo y platillo, con reflectores, diría, pues, ¿qué creen? Conseguimos que México entregara absolutamente todo lo que le pedimos. Lo que sería bueno para Estados Unidos, para Trump en el contexto de sus campañas, pues para México sería un desastre. Entonces, va a depender mucho de la comunicación política alrededor del acuerdo. Lo que me queda claro es que en esa parte México está un poco a la merced de lo que Estados Unidos decida. Luis Miguel, entonces, ¿qué le conviene a México o con cuál vendría siendo el futuro o una buena alianza para nosotros? ¿Que fueran acuerdos bilaterales, no trilaterales? No, para México es mucho mejor trilateral porque cuando hay una diferencia tan enorme de tamaño de economía como la que hay entre Estados Unidos y México, pues lo mejor es que en la mesa haya alguien más, de tal manera que puedas en algunos temas hacer algún tipo de alianza. Un escenario realista es que terminemos con 2 bilaterales, México-Canadá, México-Estados Unidos, y que ese sea el futuro del Tratado de Libre Comercio o el futuro de la región América del Norte. ¿Coincides, Luis Miguel, que es una de las, esta penúltima ronda de renegociación es una de las más contundentes, determinantes para el futuro comercial de estos 3 países? Sí, prácticamente lo dicen en inglés, es make or break, o sea, o se arma o se rompe. Yo creo que así como otras de las rondas, en particular la quinta ronda fue decepcionante en términos de que no hubo noticias importantes, hubo mucho suspenso y poca sustancia. Aquí es al revés. Claro. Podemos dar por hecho que va a haber mucha información. Insisto, habría que pensar no solo en la ronda de Montreal, sino el mensaje del Estado de la Nación de Donald Trump. Vamos a estar muy al pendiente de ello, Luis Miguel. Como siempre, es un gusto y muy aleccionador escucharte. Muchísimas gracias y pues estamos en comunicación. Lo mejor para ustedes. Hasta pronto. Seguimos en contacto.